Don José. Me gustó eso último que dijo. Viernes 22 de febrero, oiga. Viernes, Fernando. Viernes al fin. Viernes es el día ese en la que el cuerpo se va como... Viernes de carnavalito, de carnaval. O sea, hay que tener siempre conciencia del tiempo. Ahora le explico por qué. Bueno, viernes. Viernes al fin y al cabo. Y entonces este es el momento en que el cuerpo le dice a usted, bueno, pórtate bien y consiénteme. Eso es. ¿Ah? Así que consiéntase. Y si lo puede hacer en conjunto, se consiente mejor. Eso es. Bien. Oye, usted mencionó algunos nombres. Fíjese que esto de MacArthur, a mí siempre me ha fascinado. Las personalidades como MacArthur, Patton, Chamberlain, Rommel, generales que fueron a la guerra y cómo le encantaba estar enfrentada al peligro, a la guerra. No es que decían de que vaya, no, ellos es sígueme. Eran hombres, MacArthur se paraba frente a las batallas y la escolta, no, que nos vamos, no, aquí nos vamos a quedar. Y Patton se tiraba por todo el tanque, él iba al frente, él no que iba de que mandando, no, iba atrás y se ponía a manejar. El general Rommel, él era tropero, además un estratega. Y Chamberlain ni se diga, esos tipos como maman. Bueno, pero por otro lado, dirigentes como Nasser, por ejemplo, que nacieron en una época privilegiada de ese periodo. Nasser, estaba Tito en Yugoslavia, Nehru en la India, y ellos dieron nacimiento. Suharto. Que en Indonesia, que dieron nacimiento al movimiento de los no alineados. En Bandung, en abril Bien. del... Eso para que usted vea, los pueblos, ha cambiado mucho el universo, sí, pero siempre los pueblos y el mundo necesitará líderes. Es que qué pena que esos estadistas desapareciesen. Sí, pero surgen porque los pueblos, el factor subjetivo, que es la existencia de un liderazgo para conducir los procesos de cambio y de rectificaciones, siempre se dan. La historia es una buena partera. Bueno, sobre eso, yo siempre recuerdo el último mensaje de la estación de la CIA en Vietnam, que dijo, esto ha sido una batalla prolongada y la hemos perdido. Bueno, ellos saben que la han perdido desde el principio, No, estaba perdida. La estación de Saigón deja de transmitir. Hemos estado en una prolongada batalla y la hemos perdido. Oficialmente. Todo país que no recuerda su historia está condenado a repetirla. Bueno, si usted quiere saber esto, ellos lo sabían desde hace unos años. Sí, desde que se metieron ahí se ve que van a perder. 10 años. Pero el último mensaje que vino desde la CIA, desde el centro de la CIA de Saigón fue ese. Y aquella película de ellos saliendo de Vietnam fue una cosa que asombró al mundo. Bueno, estas van a ser semanas vertiginosas. Como diría Miguel de Cervantes Saavedra, boca abajo, abróchese el cinturón, porque tanto en el mundo como acá. Alguien me dijo que, porque yo decía que Cervantes decía cosas en inglés. Pues si el manco de Lepante era un hombre culto. Un hombre muy culto. En Europa habla inglés o francés, eso es parte de la vida. En ese momento no tanto inglés como hablar latín o hablar francés. Pero bueno, yo no dudo que si Cervantes hubiera querido hablar lo que sea, lo hubiera aprendido. O sea, esa genialidad de Miguel de Cervantes. Mire lo que está pasando en el mundo. En este momento, el Servicio Geofísico de los Estados Unidos confirma que la magnitud del terremoto que ocurrió en la madrugada de hoy. Acaba de haber una réplica. Sí, fue de 7,5 y la réplica de 5,5. La ventaja para Ecuador es que este terremoto se produce en la frontera de Perú, en la montaña, donde aparentemente no hay población y los daños materiales y personales serían muy pocos. El presidente de ese país fue a la televisión y a la radio para explicar lo que estaba ocurriendo. Lo que sí es cierto es que Ecuador va a tener otro terremoto. Es que acaba de firmar ayer un fondo, lo que se conocía como un stand-by, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que pondrá 10.000 millones bueno, el fondo pondrá 4.200 millones de dólares aproximadamente y en los otros 5.8, 6 punto algo, no, 5.8, estarían puestos por el Banco Mundial, el CAF, organismos internacionales,
para apoyar financieramente a Ecuador. ¿Por qué? Porque Ecuador tiene un grave problema de déficit corriente. Y además tiene un problema de endeudamiento. Lo que van a es apalancar el banco, la dolarización, la van a apalancar. Usted ha oído por ahí que bueno, esto va a ser para las pobres. No, esto es para resolver el problema de que Ecuador tenga capacidad de pago. Y una parte de eso será para impulsar algunas inversiones. Pero en el fondo está lo que el banco llama las transformaciones estructurales. Van a desmontar toda la estructura de programas sociales que se montó bajo la administración de Correa. Si quiere tener esto que yo le estoy diciendo, mire lo que está pasando en Argentina. ¿Y en Brasil? ¿Qué quiere subir la jubilación a golpe de...? Nada más que le digo esto porque ese terremoto, ya antes de este terremoto ya estaba concitando y va a haber protestas en Ecuador. Okay. Afortunadamente el gobierno del presidente, salió el presidente Lenín Moreno a explicar esto, pero que va a ser duro, porque la Correa siempre se la van a petrar, ¿sabe a quién? El más pobre. A los asalariados. Bien. Mientras eso estaba ocurriendo, ayer le hablaba de la decisión que tomó el presidente Bolsonaro Jair en el sentido de reformar las pensiones. La edad de la jubilación de las mujeres va a subir a 62 años. Estaba en 40 y algo. Y para los hombres a 67. Esto lo pone a los brasileños a trabajar 10 años más. Y la idea es ahorrarle 300.000 millones de dólares en un periodo de, creo que son 3 lustros, 15 años. El esfuerzo va a estar dirigido a que este será un sistema de reparto puro. Es el mismo sistema que se aplicó cuando Pinochet en Chile. Y el sistema que se aplicó con Pinochet en Chile viene de regreso, porque tampoco funcionó. Aquí lo que va a haber es un traspaso de fondos al sector privado, para que sepa lo que va a ocurrir en Brasil. Pero por otro camino, de otro país, México, el presidente de México, López Obrador, ahora tiene ya garantizada mayoría absoluta para transformar la Constitución. Y fíjese lo siguiente, él llegó al poder con el 45% del voto popular y obtuvo una representación en la Cámara de 62%, pero todavía no tenía mayoría. Los ecologistas le pasaron 5 y ahora tienen mayoría calificada. Todos los profetas estos, tanto de derecha o de izquierda, necesitan poder absoluto. Sí. Y esos poderes absolutos les debe preocupar, porque la reforma que se va a hacer en esa asamblea será una reforma de ese grupo, no de la sociedad mexicana. Y ahí se va a poner en juego lo que estamos discutiendo aquí en Panamá. ¿Quién debe reformar la Carta Magna? Sí. Si vas a poner a los diputados, es para que cambien. Esa representación desproporcionada con respecto a la población en general, porque en Panamá incluso los circuitos electorales producen diputados que no tienen la misma proporción que ser diputado en la capital. O sea, hay una desproporcionalidad en la representación. Y desde allí, sin hablar ahora de la descomposición, ¿no? ¿Sí? Este es un problema. Preste la atención a esto que está ocurriendo en México. Fíjese las cosas que uno debe mirar en el mundo, porque están ocurriendo también en Panamá. Yo les traigo siempre las cosas que usted puede asociar con Panamá. Y tenga la plena seguridad que López Obrador va a introducir elementos importantes y conspiradores contra la libertad. Estos movimientos populistas de derecha o de izquierda tienen que saber, ustedes observen, algunas cosas serán buenas. Pues la mayor parte no. A mediano plazo lo que vamos a tener es una derrumbe del sistema. Además que él es un hombre que está frustrado con el sistema, es decir, un hombre que odia el sistema político mexicano. Sí. Y él además tiene muchas cuentas por cobrar. Cuando usted guarda cuentas por cobrar, usted deja de ser dirigente. Sí. Porque todo el mundo en la vida, usted y yo tenemos cuentas por cobrar. Pues si nos pasamos cobrando cuentas, nos olvidamos que tenemos que vivir y ejecutar, sobre todo los que asumen posiciones de liderazgo. Fíjese, usted quiere tener una representación de esto, es España. La España de hoy. La España de todos estos muchachos que están dirigiendo, cuando usted lo oye hablando, se da cuenta que ellos están hablando para los conversos de ellos, con una irresponsabilidad total hacia la sociedad en general, bueno, hacia el país. Y miren nada más, mañana se cumple un aniversario más del 23F, de ese golpe de Estado que trataron de dar al Congreso en las
paso del gobierno de Adolfo Suárez a Calvo Sotelo y compare esa generación, que eran jóvenes también, porque estamos hablando también de que el mayor de ellos era, bueno, Calvo Sotelo tal vez fuera de la media, pero Adolfo Suárez o Felipe González o Alfonso Guerra o Gregorio Peces Barba no llegaban a 35 años ninguno de ellos. Sí, pero era un joven con una trayectoria. Sí, comparen esa generación y esa pancarta. Sobre todo, hay una imagen del 23F que a mí me encanta, el posterior, que es todos los líderes de los partidos agarrando una pancarta gigante. Miren esos jóvenes y compárenlo con esta camada de locos que tenemos ahora mismo manejando España. Sí, estos con un nivel de discrepancia ideológica real. Sí, porque eran partidos ideológicos. Pero con un compromiso de una España moderna, todos. Estos de ahora, con un compromiso con España de cero. Sí. Bueno, casi cero, va a ponérselo, no en todo tan absoluto, pero con un compromiso de colectivo. Que solamente, ya hay una frase de Íñigo Errejón, cuando le preguntaron de la mansión que se compró Pablo Iglesias, su respuesta fue, nosotros somos comunistas, no gilipollas. Ahí lo refleja. Ya son un reflejo. Ahí lo refleja. No hay fondo ideológico, no hay nada. Y ahora, mire lo que pasa en los Estados Unidos para mantenerlo en la salsa. Ayer, ese caballero que se llama Roger Stone, que deben ver la película. Roger Stone se la tiró de vivo y puso en su correo una foto de la juez que lo llamó a juicio. Y al fondo tenía un círculo con una cruz, sí, que parecía como si hubiera sido un blanco y la cara de la juez cubierta como si fuera por el cabello. Bien, ayer compareció ante esta señora juez y la señora juez le dijo claro, alto y claro, que le prohibía totalmente la divulgación en público del caso de la cual él estaba siendo juzgado. Si él se atreve a hacer alguna acusación, irá a la cárcel. Wow. Entonces Roger Stone tuvo que reconocer que había sido una mansa estupidez lo que había hecho. Este hombre que se considera, es uno de los hombres más perversos que usted se puede imaginar en la vida. A él le importa un bledo, aquí tiene que destruir. Bueno, alguien que dice, en política te mueve mucho más el odio que el amor, ya. Él lo refleja. Lo reflejo. Y esto ha traído muchos problemas y esto tiene muy preocupado al presidente de los Estados Unidos. Pero en el mundo están ocurriendo cosas importantes y complicadas que debemos prestarle atención. ¿Okay? Venezuela entra este sábado a una fecha importante. No es que se va a resolver absolutamente nada, pero sí entra a una fase importante en la confrontación. Las fronteras están cerradas. La oposición liderada por Juan Guaidó está llamando a que lo que se va a entregar en la frontera se entre. Las Fuerzas Armadas siguen cuadradas con Maduro. La actitud de confrontación está dada. Ayer están llegando medicinas de Rusia, de China, de Cuba, están llegando allí, viene de afuera. Esta confrontación sigue en desarrollo. Y si se produce algún incidente en la frontera, se va a prender una situación complicada. Vamos a prestarle atención a lo que está ocurriendo allí. Nosotros abogamos por una salida negociada, que baje la tensión y le resuelva el problema de la democracia al hermano pueblo venezolano. No se merece Venezuela estar en una guerra fratricida, porque ahí lo que va a morir son civiles. Oiga, y usted que estaba hablando, y termino aquí con esta película de Vice. Vice es una película que retrata la vida del presidente Dick Cheney, que es vicepresidente de los Estados Unidos. Fíjese, le tengo aquí y le voy a citar porque yo no uso la información que no es mía. Aquí hay una crítica de esta película que aparece en el periódico La Prensa de hoy, en la sección de Vivir, página 13B, de Daniel Domínguez. Usted lo conoce, ¿no? Sí, claro. Un excelente crítico. Un hombre muy bueno en crítico de cine. Esta es una película, Vice, que la dirige Adam McKay y el actor principal que hace el papel de Dick Cheney es Christian Bale. Y fíjese lo que dice el director. Cito lo que escribe Domínguez en la prensa de hoy. Vice, dice él, es sobre la política como instrumento de manipulación de masas, sobre la corrupción como el verdadero controlador del escaso desarrollo social y cómo la democracia está en peligro
por culpa del populismo. McKay supo que había hecho la producción propicia cuando un grupo de asesores de la Casa Blanca, de la administración de Donald Trump, así como Ivanka Trump, fueron a una proyección privada de Vice y se marcharon a mitad de la película sin dar excusa por su decisión de irse de forma abrupta de la sala de cine. ¿Usted sabe por qué se fueron? Porque lo retrataba de cuerpo y alma. Así que esto que está ocurriendo en el mundo, ¿cómo se refleja en nosotros? A la vuelta, un balance de esta semana, de la semana importante, pre-carnaval, pero además pre al proceso electoral. A la vuelta, la patria doméstica. Así es. Dos cosas. Uno, a las 8 de la mañana, Franz Weber va a comparecer en el edificio Avesa. Atención, porque hay un brote de sarampión en Costa Rica, está informando el doctor Javier Sáenz Llorens, y dice estar preocupado porque si ese virus entra por la comarca, pues puede producir serias complicaciones a la población. Yo creo que debemos esperar los comunicados oficiales del Ministerio de Salud. ¿Sabe por qué? Porque cuando tenemos la información oficial, nos indica qué debemos hacer. No le quito ningún mérito a nadie. El epidemiólogo, sin duda alguna. Pero las informaciones oficiales son las que uno debe seguir en casos de urgencia. De lo contrario, cometeríamos el error de la anarquía. Porque entonces comienzan los opinólogos a transformar eso en arma política, cuando hay situaciones de urgencia. Y creo que el doctor lo hace en un buen sentido médico. Yo me refiero a los que usan la información científica como instrumento de propaganda. Siempre frente a por ejemplo, que cuando hay terremoto, lluvia, uno tiene que dar la información como es. Porque hay que proteger primero la población. Después somos nosotros en nuestras querellas locales. A la vuelta, Panamá.